Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a comenzar a trabajar, en este caso, con algunos problemas directamente relacionados con la hipótesis de Broglie o, como vimos en el vídeo anterior, esa dualidad onda-corpúsculo. Podíamos ver la relación que existía entre el comportamiento ondulatorio, es decir, en forma de onda, y el comportamiento corpuscular, es decir, en forma de partícula, entre una partícula, en este caso, lógicamente, de tal modo que en este caso vamos a ver qué es lo que ocurre cuando nosotros aportamos una energía a un cuerpo, ese cuerpo se acelera adquiriendo una velocidad y vamos a ver qué relación existe entre el movimiento como partícula y la longitud de onda que le ocurrirá precisamente por ese movimiento. Entonces, vamos a ver, el problema nos dice lo siguiente. Tenemos un protón, que precisamente tenemos aquí ya los datos, cuya carga es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Tenemos una masa que es 1,67 por 10 a la menos 27 kilos. Y recordamos que la constante de Planck son 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Por lo tanto, en este caso nos dicen que nuestro protón se ve acelerado, o mejor dicho, entra en el seno de un campo eléctrico, el cual aporta una diferencia de potencial de 20 voltios. Y la primera pregunta que nos hacen es, calcula la energía total que generará esa diferencia de potencial sobre nuestra partícula. Esta sería la primera de las preguntas. Si nos damos cuenta, esta pregunta es realmente del tema de campo eléctrico. Es decir, cuando una partícula entra en el seno de un campo eléctrico, por el mero hecho de ser una partícula cargada, se ve afectada por dicho campo eléctrico y automáticamente ese campo eléctrico le transmite una fuerza eléctrica, la cual genera sobre ella una energía eléctrica que depende directamente de la diferencia de potencial que exista precisamente por ese campo eléctrico. Y si recordáis, veíamos que la energía potencial eléctrica se podía definir simplemente como el potencial eléctrico, es decir, ese delta de V, multiplicado por la carga eléctrica. Si nosotros recordamos las expresiones de campo eléctrico, veíamos que la energía potencial eléctrica generada por una partícula sobre otra era K por Q1 y por Q2 entre R. Esto lo podíamos separar entre K por Q1 entre R y todo por Q2, y esto era lo mismo que el potencial que generaba la partícula 1 por la carga 2. Pues en este caso, como no tenemos una partícula en general que genere el campo eléctrico y que por tanto genere la diferencia potencial, simplemente tendremos que esa energía potencial eléctrica será ese potencial, o lo que vemos aquí, la diferencia de potencial, multiplicado por la carga que estamos sometiendo. Y de esta manera podremos calcular perfectamente cuál será la energía potencial eléctrica que podremos suministrar a nuestra partícula. De este modo, podemos calcularla, sabemos que la diferencia potencial son 20 voltios y esto quedará multiplicado por esos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Y si nosotros lo calculamos, hacemos 20 por 1,6 exponencial menos 19 y esto nos dará concretamente 3,2 por 10 a la menos 18. En este caso, como estamos trabajando con energías, serán julios. Recordad que esto también lo podríamos expresar como electronvoltios, y esto serían 20 electronvoltios. De hecho, recordad cuál es la definición del propio electronvoltio. Sería la energía total necesaria para acelerar un electrón, o en el caso de un protón sería lo mismo, pero en sentido contrario, para acelerar un protón, que tiene de carga precisamente la misma que el electrón, pero negativa, con un voltio. Por lo tanto, si en lugar de acelerar un protón con un voltio, aceleramos un protón con 20 voltios, pues la energía necesaria serán exactamente 20 electronvoltios. ¿De acuerdo? Podéis aplicar el factor de conversión y daos cuenta de que es exactamente lo mismo. Aunque bueno, en este caso vamos a trabajar única y exclusivamente con el valor en el sistema internacional. ¿Por qué? Porque ahora
La siguiente pregunta que nos hacen es la siguiente. Suponiendo que únicamente la energía transmitida al protón se convierte en energía cinética, calcula cuál será la velocidad final de nuestra partícula cuando haya entrado en el seno de este campo eléctrico. Es decir, ¿qué nos están diciendo? Que toda la energía potencial eléctrica que le hemos transmitido a nuestra partícula se va a terminar convirtiendo en energía cinética. Es decir, hacemos una conversión de tal modo que el protón en un principio se encuentra estático y por tanto entraría en el seno del campo eléctrico, ese campo eléctrico aportaría una energía potencial eléctrica y esa energía potencial eléctrica se suministraría al protón en forma de energía cinética y por ese motivo se aceleraría hasta cierta velocidad. Es decir, que podemos decir que la energía potencial eléctrica será exactamente igual a la energía cinética que adquiera, en este caso, el protón. Y por tanto aquí ya podemos ver que la diferencia de potencial por la carga, que sabemos que esto será la energía potencial eléctrica, será equivalente a 1/2 de la masa del protón por la velocidad que adquiera al cuadrado. Mucho cuidado porque esta V es de potencial y esta V es de velocidad. No hay que confundirlas. ¿Ok? Entonces, si ahora nosotros de aquí despejamos la velocidad, nos quedaría que el 2 pasa multiplicando, la masa pasa dividiendo y aplicaríamos una raíz. Es decir, que la velocidad sería la raíz de 2 veces la diferencia de potencial por la carga dividido entre la masa. Y si ahora nosotros introducimos todo esto dentro de la raíz, pues sería 2 por 20 y por la carga que es 1,6 por 10 a la menos 19 dividido entre la masa que era 1,67 por 10 a la menos 27. Y ahora calculamos esto, 2 por 20 por 1,6 exponencial menos 19 y todo dividido entre 1,67 exponencial menos 27. Si a esto le aplico la raíz cuadrada, nos quedaría, en teoría, una velocidad de 61.905,86 metros por segundo. Esta sería la velocidad que debería alcanzar nuestro protón. Recordad que estos valores, que para términos macroscópicos, es decir, para términos con cuerpos que se mueven en el día a día, como por ejemplo un coche o una persona, es una velocidad altísima, pero tened en cuenta que estamos trabajando con partículas microscópicas. Por lo tanto, estas velocidades no son tan altas. Os vuelvo a recordar que, por ejemplo, la velocidad de la luz son 300 millones de metros por segundo, ¿vale? Para que veáis la comparativa. Esta velocidad que hemos adquirido aquí, de 61.000 metros por segundo, ni tan siquiera se acerca a una parte ridícula de la propia velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Sería más o menos como un 0,2% o incluso menos, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, sería un 0,02%, para que os hagáis la idea de lo pequeña que es realmente esta velocidad con, por ejemplo, la velocidad de la luz comparada. Pero claro, si la tenemos en cuenta comparada con una situación en la vida cotidiana, lógicamente va a ser una velocidad muy grande. Y bueno, una vez tenemos esto, viene la tercera pregunta, que nos dicen, una vez estudiado el movimiento de la partícula dentro del seno del campo eléctrico, nos damos cuenta de que fomenta cierto comportamiento ondulatorio. Y la pregunta que nos hacen es la siguiente, determina la longitud de onda asociada a dicha partícula. Es decir, una vez sabemos que esto se ha comportado como una partícula porque tiene masa y tiene una velocidad, ahora nos dicen que tenemos que tener en cuenta el comportamiento ondulatorio que pueda adquirir. Y para ello, ¿qué es lo que vamos a calcular? Pues vamos a calcular la longitud de onda que le corresponde. Y si recordáis, habíamos visto en el vídeo anterior de teoría que la hipótesis de de Broglie nos decía precisamente que la longitud de onda era equivalente a la constante de Planck dividido entre el momento lineal de la partícula, o lo que es lo mismo, la constante de Planck entre la masa por la velocidad de la partícula. Por tanto, de esta manera podemos calcular perfectamente cuánto valdría este concepto. Aquí esto sería 6,63
por 10 a la menos 34, todo dividido entre la masa, que sabemos que es 1,67 por 10 a la menos 27, y por la velocidad en este caso, que serían estos 61.905,86. Y si ahora esto lo hacemos, pues sería 6,63 exponencial menos 34 y todo dividido entre 1,67 exponencial menos 27 y multiplicado por, mejor dicho, dividido en el denominador o multiplicado, según lo queramos ver, dividido abajo o multiplicado todo abajo. Esto nos daría un valor concretamente de 6,4 por 10 a la menos 12 metros en este caso. ¿De acuerdo? Si lo queremos expresar en metros o si no serían 6,4 picómetros. ¿Vale? Recordamos que el picómetro es la cuarta unidad de reducción en la escala de los metros. Tenemos primero el milímetro, después el micrómetro, recordamos milímetro 10 a la menos 3, micrómetro 10 a la menos 6, tendríamos después el nanómetro 10 a la menos 9 y después tenemos el picómetro 10 a la menos 12. Pero bueno, si trabajamos en el sistema internacional, con esto sería más que suficiente. Así que con esto podemos calcular perfectamente cuál es la longitud de onda asociada directamente a esta partícula. ¿Ok? Si recordáis, cuando trabajábamos con otras componentes que tenían longitudes de onda, veíamos que en general estaba en torno a los nanómetros, es decir, en torno a 10 a la menos 9 o incluso todavía mayores. Por lo que podemos ver unos pocos cambios de longitud, mejor dicho, unos pocos cambios de orden de magnitud para la longitud de onda, pero bueno, a nosotros nos dan nuestros datos y tenemos que simplemente trabajar con esto. Así que chicos, ¿habéis visto cómo podemos determinar perfectamente la energía que ocurre en una partícula cargada cuando entra en un campo eléctrico? Esto ya lo conocíamos del tema de campo eléctrico. Podemos transformar esa energía en energía cinética, simplemente igualándolas y despejando para sacar la velocidad. Y después, muy importante, podemos calcular esa longitud de onda que viene asociada por el mero hecho de la dualidad onda-corpúsculo que conocemos gracias a la hipótesis de De Broglie. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadla en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.